Estamos en eso. Bueno, buenas tardes a todos, perdón las demoras, somos muchísimos, y van a seguir sumándose, así que le vamos a pedir algunas cositas básicas. Primero, que mantengan muteados los micrófonos, después que hagan las preguntas en el chat. Las chicas las van a ir agrupando por temas, así que no teman, valga la redundancia, si esta pregunta no se contestó u otra, sino que van a ser generales, y las van a ir agrupando para que podamos contestar todo y que la respuesta quede grabada también en este Zoom. Los únicos que podemos grabar este Zoom somos los miembros de Concebir, y va a estar guardado y publicado en el Instagram seguramente. La razón por la cual somos los únicos es que somos los únicos autorizados por ustedes para hacerlo, con lo cual, nada, pido disculpas porque tuve que denegar un pedido de grabación en paralelo, pero no podemos. Esto tiene que estar debidamente autorizado, y esa autorización la tenemos para la ONG. Así que bueno, dicho esto, les damos la bienvenida a todos, les comento un poquito. Mi nombre es Ana Claudia Ceballos, para los que no nos conocen, o nos conocen poquito. Yo soy miembro de Concebir, Asociación Civil, soy actualmente la presidenta. Nuestra ONG hace 27 años que está trabajando para poder ayudar y acompañar a aquellos que transitan tratamientos de fertilidad, tratando de que esto sea un poquito más suave, más llevadero, o por lo menos que estemos acompañados, que es mucho, ya es mucho. Así que, dicho esto, les cuento que nos acompaña el doctor Gustavo Iturriós y la doctora Victoria Varas. Ellos colaboran con nuestro equipo siempre, y están al pie del cañón para todo lo que sean cuestiones legales, así que ahí andan. Y también nos acompañan colaboradores, Ceci, Gise, díganosla por ahí, por cuestiones de tiempo, Juli está por allá. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer presentaciones, tampoco vamos a preguntar lo que habitualmente preguntamos, de cómo están, si es la primera vez o no, porque si no perderíamos un poquito el tiempo. Y es valioso. La realidad es que vamos a hablar de... Quiero decir solo buenas tardes, que recién llegó, hola. Hola. Por favor, les pedimos que muteen sus micrófonos luego. Así que bueno, dicho esto, les cuento un poquito cómo es el tema de hoy, y les hago como una introducción en lenguaje paciente, como digo yo, porque el lenguaje oficial lo van a tener los chicos, pero bueno, a ver. Con la reforma al código en el 2015, se generaron un montón de derechos y un montón de obligaciones. Entre ellas está el derecho a la identidad, y para poder nuestros nacidos acceder a este derecho a la identidad, es necesario que... Apaga la tele. Espera. Se me muteó, perdón, es necesario que los niños estén bien inscritos. ¿Qué significa bien inscritos? Bueno, nosotros cuando hacemos tratamientos de fertilidad firmamos un montón de consentimientos, pero hay uno que firmamos que es el que luego de eso viene nuestro positivo. Hay un consentimiento informado o unos consentimientos informados que son los que pertenecen a, o los que acompañan ese embarazo y a ese nacido. Bueno, esos consentimientos son los que uno tiene que cuidar como oro, y son los que se presentan a la hora de hacer esta correcta inscripción en el registro. O sea que lo primero que tenemos que saber es, cuando firmamos consentimientos informados, estemos atentos de firmarlos bien, y de que nos queden copias de eso. Ustedes dirán,
Y pero si no quedamos embarazados, ¿qué pasa? No importa. Vamos a cuidarlo desde el principio porque no sabemos. Entonces, esos consentimientos pueden ser necesarios luego. Se da nuestro positivo, bueno, ahí transcurre nuestro embarazo y en algún momento esos consentimientos ya legalizados los tenemos que subir. En el caso de Capital, en el Ministerio de Salud, los tenemos que mandar por mail, y ellos nos lo devuelven, es todo online, nos lo devuelven legalizado. Ese consentimiento que dio origen a ese embarazo, legalizado ya por el Ministerio de Salud, nos queda a nosotros guardadito para el día del parto. El día del parto, todos felices, maravillosos, y se viene la preocupación de necesitamos el certificado de nacido que nos da la clínica o el hospital, y tenemos que ir a sacar el DNI, la partida de nacimiento y demás. Ahí es el momento en donde necesitamos los consentimientos informados. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos que informar al registro civil cómo nació nuestro hijo. Si nuestro hijo nació por donación de gameta, o también por técnicas con gameta propia. O sea, la realidad es que el consentimiento se presenta igual. Quien hace tratamiento con gameta propia a veces lo obvia, pero nosotros aconsejamos que si fue por tratamiento esté informado y esté en su legajo madre. Ahora, si nació por donación de gametas, mucho más. ¿Por qué? Porque el registro civil lo va a necesitar, lo va a tener que guardar no en la partida de nacimiento. En la partida de nacimiento no aparece nada, no hay ningún sellito, no hay ninguna leyenda, no nada. Pero el legajo madre, el lugar donde Legajo base. todo, El legajo base. el legajo base, ahí sí tiene que estar. ¿Por qué? Porque con la reforma al Código Civil 2015 se garantiza el derecho a la identidad. O sea, ese niño tiene derecho a saber cuál fue su origen. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, tiene derecho a saber. Perfecto. Entre paréntesis, si el niño nació antes del 2015, no importa el año antes en que haya nacido, si nació antes, lo que podemos hacer es incluir esa documentación en el legajo base. Rastrearemos el centro de fertilidad, le pediremos la documentación, la legalizaremos en el ministerio y la presentaremos con alguna nota. Ahí los chicos después dirán si necesitamos que nos acompañe un abogado o no, pero tiene que haber una nota que diga que esto debe ser incluido porque antes no había posibilidad y ahora sí. ¿Para qué? Para que todos los niños nacidos el día de mañana tengan la puerta abierta. Ya vamos a ver para qué. ¿Qué pasa si no estamos en Cava? Estamos en alguna ciudad más pequeña, de alguna provincia, o algún pueblo, o algo. Ahí lo que vamos a tener que hacer es ir a certificar ante escribano ese consentimiento, o también puede ser alguna, aparte de escribano, hay alguna otra... Sí, la autoridad paz, ¿no? sanitaria local. Cualquier, Exacto, sino autoridad sanitaria. o un escribano, que siempre también acá se puede hacer, sino en Capital también, el Ministerio de Salud de la Nación en Capital, o un escribano puede ser acá en Capital o también en cualquier otra provincia o localidad. Exacto. A ver, con eso, legalizado, tienen que ir al registro civil donde nació, al que le corresponde, el lugar de nacimiento de la criatura. ¿Qué puede pasar? Que el registro civil no tenga ni idea de todo esto. Sí, Puede pasar. Puede pasar. Así como decís. O sea, en Cava estamos más aceitados, pero la realidad es que en otros lugares no. Entonces, con todo el amor del mundo y toda nuestra paciencia, vamos a ir con nuestro consentimiento informado y le vamos a explicar que en el 2015 se reformó el código y le acercaremos la documentación que haga falta, le mostraremos el código, hablaremos, le explicaremos, pero lo tienen que escribir. Ahí empezamos como, y si se les traba mucho, nada, pedir ayuda a algún abogado que interceda en ese registro y le explique qué onda. ¿Por qué pasa? Eso pasa. Pero los pasos son legalizar el consentimiento,
pedirlo al centro de fertilidad, legalizarlo, tenerlo listo para cuando lo necesitamos. Si todo esto lo hacemos con tiempo, hay centros de fertilidad que te dicen, no, bueno, pero eso más adelante, tiene que ser cuando nazcan. Bueno, yo soy previsora y lo quiero ahora. Es de ustedes. El consentimiento es de ustedes. Con lo cual, cuanto antes lo podamos guardar, mejor. ¿Mm? Cuanto antes podamos tenerlo, mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ese registro civil que nos tocó, con nuestro hijo o hija nacida hace unos días, tenemos más tiempo para pedir ayuda para que le traduzcan a ese registro qué tiene que hacer. Si nosotros vamos, no sé, y ya pasaron como 30 días, estamos fuera de todo. No nos alcanza el tiempo, entramos en pánico. No es aconsejable el pánico y con un bebé recién nacido. Con lo cual, hacer con tiempo es útil y necesario. Con esto, antes o después del código, se puede conseguir el consentimiento, cuesta más o menos. Se puede presentar al registro, tendremos que explicarle o no, según entienda o no el registro en ese momento. Pero bueno, una vez que logramos que ese niño esté inscripto correctamente, ya nos quedamos tranquilos. ¿Qué ocurre? En algún momento hace falta información, algo. O se crea el Registro Nacional de Donantes, que estamos luchando hace 1000. ¿Y quién va a tener derecho a entrar al Registro Nacional de Donantes? Los que estén bien inscriptos. Mientras no haya Registro Nacional de Donantes y tengamos que judicializar el problema, ¿por qué? Porque si no hay Registro Nacional de Donantes como ahora, lo que ocurre es que por 10 años se guardan las historias clínicas. Pasados los 10 años, y hasta que el chico cumple 18, hay un bache grande. ¿Qué puede pasar en ese bache? Todos nos juran, por lo que sea, que está perfectamente guardado bajo 7 llaves y no pasa nada. Pero nosotros no hacemos futurología, queremos seguridades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lamentablemente, los padres tenemos que hacer un amparo para pedirle al juez que guarde esos datos. O tratar de lograr algún acuerdo que sirva, porque no siempre sirven. Pero si lo judicializamos tenemos que pedirle al juez que por favor, nuestro hijo es nacido por donación, que le pida al centro que guarde esos datos o que él se constituya como la autoridad que tiene que velar por el cuidado de toda esa carpeta médica, datos identificatorios, todo. ¿Qué pasa? Esto tarda, con lo cual es aconsejable hacerlo cuando el nene es chiquito. Yo tengo un nene de 8 años y eso lo empecé cuando tenía 1 año y medio. Miren todo lo que falta. Y todavía no salió. Entonces, tenemos que tratar de tenerlo iniciado con tiempo. Suponiendo que eso salga, ¿el juez qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es, perfecto, vamos a preguntarle al registro civil si es verdad que es nacido por donación, porque si no es verdad no hago nada. Y el registro civil va a ir a ese legajo base, va a mirar, y si el consentimiento no está, ¿qué va a decir? Que no. Y ahí se terminó. Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso nos sirve para que realmente se pueda hacer el proceso de guardado. Ahora, esa es una etapa. Larga, tediosa, pero es una etapa que hay que llevar adelante. Ahora, nosotros judicializamos, listo, lo vamos teniendo y demás. ¿Qué pasa para qué otra cosa también sirve? ¿Qué pasa si el nacido la necesita? Vamos primero por la necesita y después la quiere porque sí, porque es su derecho. La necesita por cuestiones médicas, la necesita, no sé, hay una cuestión de estas enfermedades raras, o sea, cuando uno tiene un hijo nacido por donación, está interviniendo la genética. Nosotros le podemos pedir lo que sea al centro de la donante, el donante, esto, lo otro, aquello, hacerle 80.000 estudios, pero la genética es misteriosa, es amplia, abarcativa, y puede haber 1.000.000 de cosas no contempladas, que luego surjan o que surjan de la combinación de ese óvulo y de ese esperma, que antes no estaban cuando eran por separado. Pueden pasar millones de cosas. Entonces,
teniendo nosotros esto, bueno, esta persona, este nacido, puede hacer uso, nosotros como padres podemos tener un dato, que le pediremos al juez, y en ese caso será por cuestión de salud. Pero puede pasar que el chico ya sea grande y diga, porque tenemos que decirle la verdad es ante todo, cuando una persona hace tratamiento de fertilidad y recurre a la donación de gametas, no le está preguntando al chico si quieren hacer por donación de gametas, están haciendo por donación de gametas. Entonces es nuestra obligación decirle la verdad. No es lo mismo si no lo sabe. Porque va a ser muy dura la mentira cuando se entere, y se puede enterar. Una cuestión médica. A ver, ni siquiera el nacido crece, anda bárbaro por la vida, se pone de novio, se casa y tiene un hijo. Y ese hijo tiene alguna cuestión que los médicos no explican, o sea, nuestro nieto vendría a ser. Con lo cual, él puede, si hicimos bien el proceso, él puede solicitar esto, aunque no lo haya querido antes porque no le interesó. Pero bueno, a lo mejor hay una razón futura que nosotros también tenemos que velar. Entonces, si el camino está bien hecho, podemos pedir estos datos, porque bueno, los han guardado, los han tenido, o hemos hecho todo lo posible por. No es lo mismo no hacer nada que tener esta respuesta de, mira, hice todo lo posible, acá está el amparo, acá está esto, acá está el otro. O sea, hacer el caminito correcto lleva tiempo, pero es necesario hasta que esté el Registro Nacional de Donantes. Después puede pasar que el nacido le interese porque le interesa, porque lo quiere conocer, porque, no sé. Bueno, es su derecho. Es su derecho, y si quiere tener los datos identificatorios, los tiene que poder tener. Y si tiene ganas de ver si lo contacta, lo tiene que poder contactar. No vamos a ser ni menos padre, ni menos madre, ni nada que se le parezca. Si dijimos la verdad. Si lo descubrió solito es otro tema. Nosotros tenemos nacidos grandes, muy enojados por la mentira. Entonces, no lo comentamos desde concebir, desde la teoría, lo contamos desde la práctica. Nacidos que se han enterado con 18 años y estaban enfurecidos, tuvieron que atravesar una terapia y se perdió esa confianza con la familia. Entonces, ¿para qué? Es una pavada. O sea, la realidad es que no estamos haciendo nada raro, es una forma más de tener una familia. Con lo cual, si decimos la verdad, maravilloso. Si mentimos, ya es otra cosa. Y si él lo quiere conocer, bueno, después estará en el donante o la donante, si quiere o no, habla por teléfono, si quiere o no, que se le aparezca, si quiere o no, no es nuestro problema. Nosotros acompañamos, traemos una vida a este mundo para acompañarla, para que crezca lo mejor y lo más saludable posible. Entonces, si nosotros acompañamos bien y dijimos la verdad, seguramente el resultado va a ser muy bueno. Y de última, tomaremos un café con los grandes. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. Pero bueno, dicho esto, esto es como el caminito coloquial, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener claro. Ahora la parte difícil, esa del lenguaje técnico, se lo dejo a los chicos. Todos. Bueno. Bueno, gracias, Ani. Primero, bueno, buenas noches. Perdón que me mandé. Buenas noches para todos. La idea igual no es hablar difícil. La idea es que esto sea una manera de que se pueda entender, que quede bien claro, que creo que estuviste súper clara, Ana, igual en cuanto a la información brindada. ¿Por qué es tan importante esto de la inscripción correcta y, como dice el código, de los niños? En específico vamos a hablar de todos los nacidos con gametas propias, o sea, con material genético de la pareja, y con lo que se dice material heterólogo, o sea, que interviene un tercero, que no es miembro de la pareja, o en el caso sino de las mamás solteras, que sí o sí tiene que intervenir en el banco de semen, por ejemplo. Entonces, es importante para los dos casos, pero el derecho a la información de conocer, digamos, eventualmente su identidad biológica, genética, es de los niños nacidos con donación. Así lo establece, esto surge del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 2015. Es muy verdad también lo que vos decías, Ana, con respecto a que los niños, los que nacieron antes, no es que no tienen estos derechos. Se puede pedir que una nota
tal como vos decías, Ana, una nota que es complementaria o ampliatoria, y ahí adjuntar estos consentimientos que uno puede pedir o recabar de este centro médico. ¿Qué pasa con respecto a los consentimientos? Que nosotros lo escuchamos mucho. A veces este camino lleva que uno no es que hace un solo tratamiento, a veces, ojo, puede por supuesto pasar que sí, pero no es la mayoría de las veces. A veces se hacen varios para lograr cumplir este sueño. Entonces, uno tiene un consentimiento por un lado, el otro que lo entregaron después, y empieza a ver como una maraña de papeles y documentación, y además lo cierto es que uno está tan en otra cosa, que en ese momento como que uno no le da tanta importancia. Es vital, es trascendental esta documentación. ¿Por qué? Porque en estos documentos está o radica la denominada y tan importante voluntad procreacional. O sea, es ese deseo, esas ganas de ser madre o padre, que uno lo expresa en los casos de los tratamientos a través de la firma de ese documento. Por eso ahí radica una de sus mayores importancias más claras. Por eso siempre nosotros decimos, cada vez que se hace un tratamiento, tenés que tener el consentimiento. Haces la transferencia embrionaria, tenés que tener el consentimiento. De última, si en el momento por ahí uno no se da cuenta, hicimos tal, cada técnica tiene que tener su documento pertinente. Obviamente que el que nos va a importar es ese antecedente a través del cual después finalmente se logró el embarazo, ¿no? Ese obviamente va a ser el que se inscriba. Lo que pasa que yo digo que a veces se van quedando en el camino, los anteriores por supuesto no van a hacer falta, pero sí que estén atentos porque se supone que tiene que haber un consentimiento por cada práctica que se realice. Se va actualizando, obviamente, luego. Y después, esto de la inscripción, con respecto, lo dice el Código Civil en cuanto a los artículos, está a partir del 560 hasta el 564 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí está todo lo referido, en esos pocos artículos, está todo lo más importante en principio que hay que saber de este tema. Que habla de los consentimientos, qué características tienen que tener estos consentimientos, esto que tienen que estar legalizados por esta autoridad sanitaria, como decíamos recién con Ana. O sea, significa que si por esto, ¿qué autoridad sanitaria es lo que certifica esos consentimientos? La autoridad sanitaria en donde va a nacer ese niño, del lugar de nacimiento. Si nace acá en Capital Federal, tal cual es el Ministerio de Salud de la Nación. Ahí es donde uno puede certificar o legalizar esos consentimientos que le ponen un sello. Antes era presencial, ahora entiendo, Ana, tal como dijiste, que debe ser virtual, que hay que mandar un mail a, si quieren no lo podemos poner en el chat, que es ci.certificamsal@gmail.com, y ahí pedís, o sea, te van a decir que necesitas los DNI originales, escaneados en PDF, todos los consentimientos informados, y te ponen exactamente qué necesitas, uno los manda, eso ingresa en ese trámite del Ministerio de Salud, ellos te mandan ese sello de manera virtual, que a vos ya te queda Con la de esa firma forma, digital. exactamente con la firma digital del director del Ministerio de Salud, y eso ya te queda como constancia de que ese consentimiento está, digamos, bien, es correcto. O si no, también se puede protocolizar ese consentimiento por un escribano público. Obviamente, la diferencia es que en el Ministerio de Salud de la Nación, si nace acá en Capital, no vas, digamos, es gratuito el trámite, a diferencia, por supuesto, que el escribano que les va a cobrar honorarios por hacer esa gestión de protocolización. Pero el valor es lo mismo, de una manera u otra, también lo establece el código, tiene el mismo valor en cuanto tiene la misma validez, uno y otro, con lo cual lo que cada parte elija o cada persona elija hacer o puede hacer en realidad también. Y ya sí. No, está mal lo que puso Ceci. CI Repetirlo. punto certifica ms No, msal. msal@gmail.com. Ay, no sé qué puso para hacer, si no llega a ver. ¿A dónde dice No, ese? digo por las dudas que... Que se ponga, bueno, después cualquier cosa, si no lo podemos pasar, este mail que está dentro del área de certificación de consentimientos informados en el Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida del Ministerio de Salud de la Nación.
ahí les van a, si no lo encuentran, igual tienen que estar en la página, entiendo yo, y demás. Acá, por eso, Cualquier simplifica .com.ar. .ar, bueno, yo tenía ese. Bueno, puede ser que haya Puede cambiado. ser. Bueno, eso se puede averiguar, pero es todo vía mail y virtual, que antes, como decía, era presencial y ahora eso en parte facilita bastante las cuestiones. Y ahí también coincido con vos, Ana, con respecto a esto, que la idea es hacerlo por ahí con tiempo, porque por ahí uno a último momento, entre los nervios del embarazo, del parto, de todas las otras cuestiones que hay que hacer, también sumarle eso, tal vez, bueno, eso depende por supuesto de cada persona, de cada mamá, de cada papá y demás, pero que los lleven, muchos lo llevan antes para decir, bueno, yo ya lo tengo listo y esto es el momento de inscribir y de llevar al registro, ya me quedo tranquila. Así que, bueno, eso depende de cada persona, pero si pueden hacerlo con tiempo, así se quedan más tranquilos, yo creo que es mejor. Y bueno, después creo que es importante también agregar con respecto a qué datos se pueden. Este derecho a la información está vinculado a dos tipos de datos, o hay dos clases de datos. Los datos que son médicos, los genéticos vinculados a ese donante de esperma o la donante de óvulos, y los otros datos que son los datos identificatorios. Es muy importante hacer esta distinción, porque para unos, los primeros, no hace falta realizar ningún tipo de juicio o de acción judicial para obtener esos datos médicos. Uno puede ir al centro médico y cuando el código dice cuando haya una cuestión que sea relevante para la salud de esa persona nacida, te tienen que dar esa información médica de ese donante o de esa donante de óvulos. Con lo cual ahí el propio interesado, ese papá o esa mamá, va al centro, explica esa cuestión relevante, bueno, el código dice relevante. Nosotros nos preguntamos qué no es relevante, digamos, en la salud de un niño. Es como, tiene que ser, siempre creemos en virtud de este derecho superior e interés superior del niño, tienen que ser flexibles los conceptos. Relevante es importante, puede ser un sinónimo, pero que cada uno, eh, digamos, considere que es importante para su hijo, pero la interpretación siempre es en pos de proteger ese derecho de información vinculado a algún dato médico o genético, habrá que ver después qué información tiene cada centro, eso es otro tema, pero médica digo, pero la idea es interpretarlo de esta manera. Con lo cual esto no requiere ningún tipo más que de acción que vaya esta persona estaba usted papá a ese centro y obtenga, seguramente te van a hacer una nota, a veces los centros piden por qué, y siempre sí, por ejemplo, la otra vez recuerdo que habían aconsejado, ¿te acordás de ese centro que les dijo? Si pueden, esa información que tengan, tal vez siempre es bueno que la vean con su médico, por ejemplo, de cabecera, el pediatra de ese niño, para que pueda bajarle, porque hay cuestiones que por ahí son muy técnicas o médicas que uno, si no es médico, no las va a entender con la acabada, eh, digamos, connotación o detalle que eso tiene. Entonces, por ahí también eso tenerlo en cuenta. Y después tenemos los otros datos, que son los identificatorios, o sea, nombre, apellido, DNI del donante o la donante, que esos, digamos, se dice que podríamos decir que son anónimos, siempre es con pinzas, y este anonimato cada vez Más relativo. es más relativo, porque solo se puede acceder a esos datos identificatorios mediante un juicio. Ahí sí o sí hay que hacer una acción judicial. El presupuesto, digamos, básico para que esto ocurra, ya sea acceder a unos datos u otros, es que esos datos estén guardados. Eso es lo que hay que velar o tratar de proteger y lograr. La guarda de esos datos para que luego eventualmente ese niño pueda, a petición de ese niño, se pueda acceder a los mismos. Preservarlos, guardarlos y demás. No sé si me corté Está por perfecto. agregar algo porque por ahí me quedó, bueno, si no de última las preguntas y nos vamos a dar cuenta. Una cosa importante también que queríamos comentarles, porque fue algo que surgió, es bastante reciente, es una novedad, con respecto a esto de la guarda de datos, la creación del registro y demás. Es cierto que esta solicitud o este requerimiento o este deseo tan fuerte por parte de bueno, toda la comunidad, digamos,
tanto de concebir y como de las personas que tienen niños nacidos con donación, se viene requiriendo que se nuclee toda esta información en un registro único desde hace mucho tiempo. Desde hace muchos años que sí, de larga data se ha venido bregando para que eso ocurra. Y la cuestión es la siguiente: si bien se ha avanzado muchísimo a lo largo de los años, a través de distintos amparos que se han presentado, que han ido, digamos, abriendo camino al resto que vino luego, ¿no? Pero este año en particular, a fines de mayo, salió una sentencia que al día de hoy es definitiva y está firme y está consentida, o sea, significa que ya No lo se puede apelaron, tocar, no se puede, digamos, modificar. quedó así y está, digamos, para cumplir, ¿no? Estamos esperando ahora que el Ministerio de Salud, digamos, el Estado Nacional a través del Ministerio de Salud, de cumplimiento, no se ordenó, vamos a ver cómo lo podemos decir con palabras que sean, digamos, Lo más accesibles, lo cercano. más fáciles de comprender, no ordenaron que se cree el registro, pero sí ordenaron de que el Estado, a través del Ministerio de Salud, dé cumplimiento a estas funciones de certificación y registro que menciona una resolución del propio Ministerio de Salud del año 2016. Y hasta ahora, eso así, digamos, con esa exactitud, no había salido en todos los amparos anteriores. O sea, esta fue la primera vez que a través de una sentencia, que ya dijeron que era una acción colectiva, porque Ese es el detalle. ese es el detalle fundamental, que si querés, No, que es aplicable a todos. a todos los niños nacidos con donación. Eso es lo importante, se aplica a todos los niños nacidos con donación esta sentencia, que, digamos, comprende no solamente en particular, en principio, esa niña que se hizo el juicio, sino a todos los niños nacidos con donación. Ahora, se le da un plazo de 120 días hábiles, y lo que sí estamos viendo y verificando, porque a fines de mayo, es ver cómo, si van a cumplir, cómo van a dar cumplimiento, porque eso, de alguna manera, alguna noticia en esos 120 días hábiles, que son 4 meses. No, Más, porque es no, hábiles. para. 4 No, meses, 4 meses. bueno, son hábiles, por supuesto son días hábiles, para ver finalmente cómo se va a cumplir con esa manda judicial, porque no es que lo decimos nosotros, o lo dijo Concebir, no, es un juez, una jueza en realidad, que ordenó esto al Ministerio de Salud del Estado Nacional. A la casualidad que es un juicio nuestro, pero esto es... Eso está bien, no es menor, pero es aparte, digamos, pero sí es importante que sirve o beneficia o comprende a todo este colectivo de derechos de los niños nacidos con Y es donación. aplicable. Y es aplicable. Por eso, digamos, hay que ver qué sucede con respecto a ese cumplimiento y ver qué pasa. La verdad que es un camino mucho que estamos viendo andando y dando paso a paso, estamos viendo qué es lo que va sucediendo. Por eso hay que ir viendo que en cada, también después se verá cómo cumplen, de qué manera, pero esto lo vamos a ver con el tiempo porque todavía no ha transcurrido ese plazo que estableció esta jueza para que el Estado cumpla. Y eso sí nos parece algo bastante novedoso porque, bueno, es súper reciente y, bueno, era importante que también lo comentáramos. Más allá que a nivel local también hay alguna iniciativa, ¿cierto, Ana? Con respecto a esta creación de registro también. En el gobierno de la ciudad, El gobierno de la en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, hay una iniciativa que está en calidad de proyecto de la creación de un registro que es aplicable con el alcance de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente que esto es en paralelo a lo que está ocurriendo a nivel nacional. Pasa que hasta tanto no esté la creación del registro a nivel nacional, los centros, y acá ya me estoy introduciendo en otro aspecto de la cuestión, se resguardan en el hecho de que la historia clínica en paralelo tienen una responsabilidad de guarda de 10 años. Según lo que dice la Ley de Derechos del Paciente, que como toda historia clínica, esto no es solamente en estos casos de tratamiento obviamente de Es en familiar, general. en general, se guardan, la obligación legal es por 10 años de guarda. Y siempre la respuesta es, sí, quédense tranquilos que nosotros lo guardamos. Pero bueno, obviamente quienes son padres a través de las técnicas
y en particular en estos casos, requiere tener una certeza de cuál es esa guarda, esa preservación, qué pasa si ese centro cierra o se disuelve o se separa, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de áreas que pueden ocurrir en el futuro que no nos da la tranquilidad que queremos tener a este respecto. Con lo cual, esa promesa, entre paréntesis, es muy lábil. Puede pasar como puede no pasar. Y ocurre que muchas veces, como una instancia intermedia, se propone, se propicia un acuerdo de extensión, como Entre una partes. prórroga, un acuerdo entre partes donde se prorroga ese plazo de 10 años. Estamos hablando de instituciones que ya están consolidadas, que tienen miras a continuar trabajando en esta disciplina y bueno, se propicia hacer un acuerdo hasta tanto que es la creación del registro. Claro, porque en realidad, digamos, la solución, la que sería ideal, es la creación de este registro. Porque no es lo mismo que el Estado se constituya como un garante, como debe ser, de protección y de tener esos datos y nuclearlos. La idea sería lo ideal en todo el país, o sea, que sea nacional, pero bueno, la idea es avanzar. Si es acá en Capital, bienvenido sea. La verdad que es una iniciativa que beneficia, bueno, al menos, por lo menos los niños nacidos aquí. Y en los centros de aquí también van a estar comprendidos, con lo cual siempre que se logre algo es mejor que nada, o al menos eso es Un nuestra pasito opinión. adelante. Siempre es hacia adelante el paso, no va a ser hacia atrás, con lo cual se celebra y se considera como una buena noticia. Pero el tema es que la idea sería que sea algo más nacional porque, digamos, que comprenda a todo el país, a todas las jurisdicciones. Habrá que ver por eso que pueda surgir o ir surgiendo con el paso del tiempo y de los meses, a ver cómo se va a dar cumplimiento a eso. Preferimos dar lugar a las preguntas, porque si no nos vamos a extender. Hay muchas aristas, muchas cuestiones que pueden suceder que dan para mucha tela para cortar, de modo tal que no sé si, Ana, Sí, consideras. vale. Sí, sí. Chicas, ¿tienen agrupadas algunas preguntas? Tenemos un par de preguntas. La primera, bueno, entiendo que es respecto de la resolución que comentaban Vicky y Gustavo. ¿Qué significa que es aplicable a todos los casos? Ya que no necesariamente está guardado el dato. Claro, en realidad lo que habla, digamos, este fallo, lo que es importante es que menciona primero a qué grupo o a qué colectivo de personas se aplica, y es a los niños nacidos con donación de gametos. Por eso es acción colectiva. Y de clase porque implica a este conjunto de personas. Y por otro lado, dice que el Estado, a través del Ministerio de Salud, dé cumplimiento a ese sí, registro. No, en realidad no es que dice creación de un registro, pero habla de con la función de certificación y registro. Lo pone de esa forma. ¿Para qué? Para hacer operativos los derechos que habla el Código Civil, o sea, estos derechos a la información. Que no Ahora, quede solamente palabras y derecho. promesas, garantizar, Ahora, hacerlo bien operativo. Si bien esto se avanzó, bueno, es verdad, vos decís, bueno, pero ¿cómo lo va a hacer o cuándo yo tengo una noticia? Eso es lo que tendremos que ir viendo paso a paso a medida que pase mínimamente estos 120 días hábiles para que el Estado cumpla. Y si no, hay que pedirle que cumpla. O sea, hay que ejecutar esta Pero sentencia. Mi duda es, ¿tiene que salir una ley para que, o no necesariamente, o... No, a ver, una cosa es lo que la justicia le ordena al Estado de cumplir esa manda del Código Civil de garantizar la certificación y el registro de este procedimiento. Eso es un tema. Otro tema distinto es que en el ámbito legislativo se sancione una ley que cree el registro. Que eso sería lo ideal, digamos. Es lo que correspondería.
Ahora no se bien, puede arrogar funciones de la parte legislativa a los jueces. Por eso no dijo, bueno, que se cree el registro. Eso la jueza no lo podía decir de ese modo porque está metiéndose en incumbencias que no le correspondería. Pero sí podemos decir, tomó, diciéndolo coloquialmente, el toro por las astas y dijo, algo tengo que hacer. Porque además de todo, el fallo es público y se puede ver, después si quieren también le pasamos los datos, ahí está. Hasta ahora no se está cumpliendo con esta protección y este resguardo real de este derecho. Bueno, avanzó un poco más, por lo menos dijo, yo eso no puedo decir que se cree el registro, pero sí puedo decir que cumplan con esta función de certificación y registro de acuerdo a lo que dice el propio Ministerio de Salud en una de sus resoluciones de 2016 para no meterse, porque si no no le puede decir qué tiene que hacer, porque eso debería ser a través de una ley, como bien vos decís, Juli, pero por lo menos avance de decir, che, esto no se está protegiendo. Algo tengo que decir, y lo dijo. Por eso Sí. nosotros creemos que es una sentencia muy valiosa. A ver si yo estoy entendiendo también bien, ¿no? Tener una sentencia de ese valor sirve para todos aquellos que judicializamos el proceso. ¿Por Exacto. qué? Porque todos aquellos que hicimos las acciones individuales, podemos citar, nuestros abogados pueden citar este fallo y tal cual. ayuda a que Empuja. claro, empuja a que prospere un poco más. Si ese fallo no existiera, Lo va a llegar un robustece, le da más solidez. Claro, ahora bien, tal cual. porque es una A ver, pregunta yo siempre digo, ¿qué pasa con el centro en particular? yo lo comparo mucho muchas veces pongo el ejemplo de la ley de fertilidad, ¿no? O sea, antes de que estuviera la ley de fertilidad, ¿qué pasaba? La gente lo pagaba privado, como no podía pagarlo privado, terminaba haciendo amparos, la suma de un montón de amparos terminó ejerciendo, además de las marchas y de todo lo que se hizo, terminó ejerciendo una presión desde el Poder Judicial, porque ya están repodridos de causas o de amparos que digan lo mismo y que tengan que expedirse de la misma manera o parecida. Con lo cual, los fallos de esta naturaleza favorables, nosotros los podemos aprovechar para nuestros propios amparos y se va haciendo como una bola grande, grande. Tal Y cual, llega un momento, tal cual. Lo que va creando, Ana, esto es un fenómeno, como todos debemos interpretar, un fenómeno muy dinámico, claro, que va a tener marchas y contramarchas, va a tener avances y lamentablemente puede haber algunos retrocesos. ¿Por qué digo esto? Porque la creación de una ley, de un registro de donantes, en el marco del ámbito legislativo, el día de hoy, yo lo veo medio verde, en mi interpretación personal. ¿Por qué? Porque hay una interpretación de las necesidades públicas que no se condice demasiado con lo que estamos hablando acá. ¿Entiende? tal cual, tal cual. Ustedes O sea, piensen yo no quiero entrar en valoraciones de ninguna índole. tal cual. Ustedes piensen que No sería, Lo digamos, dejo una valoridad, a criterio de que cada uno interprete aquello de la venta de bebés y legalizar eso y terminar con todos los registros y demás. Si esa locura, porque me hago cargo de lo que digo, si esa locura llegase a plasmar, y bueno, hacen tabla rasa con todo lo que se viene construyendo. Yo no creo, porque para eso se necesita mucho consenso social. Y no hay un consenso social que vaya al contrario sensu de lo que estamos planteando nosotros. Pero puede haber mucha traba y va a ser toda una pelea legislativa. estamos, Sí, esto pero por es, eso es tan importante sostener desde acá este derecho, ¿no? Porque no Tal es cual, un capricho, tal cual. no es nada. Entonces, justamente ahora que hay toda una ola en este tipo de retrocesos y replanteos, hay que sostener justamente con más ustedes fuerza. piensen que cada Lo granito que se importante, va armando es algo, pero es un granito. O sea, claro, hace exacto. muchos No, años que estamos trabajando y que luchando para que este registro algún día se haga realidad. Bueno, pasito tras pasito tras pasito, en la ciudad de Buenos Aires nos empezaron a escuchar, nos yo convocaron a creo que reunión, se va es a un lograr. montón. ¿Por qué? Porque sería como un referente. O sea, y si sale completo y bonito, sería un ejemplo. Exacto. Con lo cual, vamos bien. El tema es que esto
por ahí veía una pregunta, ¿no? que decía, ¿por qué hablamos de antes y después del 2015? Porque el Código Civil se reformó en el 2015. Y se Por eso. introdujeron artículos específicos que hablan del derecho a la identidad, que hablan de justamente, ¿no? de las técnicas, de los nacidos por técnicas. Antes era como todo lo mismo, no se diferenciaba. Pero Se Ana, habla ¿cuánto tiempo llevó lograr la unificación del código? ¿Cuánta lucha llevó? tal cual. Entonces, Bueno, ahí está. Ese es un proceso que coronó la modificación del Código Civil y Comercial. tal cual, tal cual. Entonces, nada, es bastante nueva, entre comillas, tiene 8 años. O sea, la realidad es que, y estamos presionando sobre eso y también traduciendo, porque, a ver, uno tiene que entender también que nadie nace sabiendo estos conceptos y estos términos, nosotros los manejamos los tenemos súper aceitados, porque hemos hecho tratamientos de fertilidad, porque tenemos la cocina desde adentro. Pero mucha gente no lo sabe, tampoco tiene por qué saberlo. Mucho legislador, mucho político dando vuelta que no tiene por qué, porque no se la cruzó, no sabe, nunca la vivió, no tuvo contacto con ningún conocido. Entonces también hay que educar, ¿no? Ir, explicarles, decirles, darle los fundamentos, con estas cuestiones que yo me cansé de contestar un montón de mensajes y cosas que dispararon un montón de inquietudes desde el caso de este nene que desapareció, De Loan. de Loan, donde Bueno. encontraban, en un momento que hablaban todos los medios, que encontraron, no sé, muestras de restos de sangre o una tela. Material genético, que ADN. iban a cotejar contra, por ejemplo, contra el ADN de los padres. Bueno, y en los grupos, en muchos grupos de internet, en las redes, empezaron a preguntar estas cosas, ¿y nosotros contra qué lo cotejamos? Si nos pasara una cosa similar o si pasara algo parecido. Bueno, esto de preguntarnos cuál es el alcance del ADN está bueno para entender que tiene que haber un registro de donantes y para poder explicarle a la gente que no tiene acceso a esto, pero que por ahí tenemos algún político ahí dando vuelta conocido o algún amigo del amigo del amigo del amigo, bueno, poder explicarle de, che, flaco, esto no es algo que es porque sí, porque tenemos ganas, ¿viste? Un día nos levantamos y dijimos, vamos a hacer gastar al Estado, ¿qué podemos hacer? No, esto tiene que ver con la identidad, tiene que ver con esto. Necesitamos saber el ADN de los donantes, necesitamos tener algo, un panel genético, la información de salud. ¿Para qué? ¿Para él nacido o para sus herederos? O sea, hay algo que tiene que ver con la salud que también tenemos que educar, ¿no? O sea, y eso es lo que venimos despacito haciendo. Nosotros siempre tenemos la mirada, desde concebir, la mirada del paciente. Pero acá también, además, hay otros intereses en juego y otras necesidades y otros actores en juego. Los centros, está claro que también juegan en este partido. Pero ojo, también el tema de los donantes, que no sea tan libre la cuestión de que puede, ahí por ahí salió en algún medio un disparate diciendo el padre de 1000 chicos, y no es el padre, es un donante, o sea, hay una película con esto, una serie. Tal cual. Es un donante que sin límite donó su material genético y digamos, esto tiene que tener un límite. Claro. Por razones de salud, por un montón de... Entonces, la única manera de que tenga un límite es que haya un registro también que ordene esta cuestión. Pero bueno, son cuestiones que sabemos que son caras, hay que mover un montón de gente. Pero bueno, estamos avanzando, estamos mejor que antes y eso ya es un montón, porque la verdad que ya es un montón. Ya que nos hayan escuchado en algún lugar, es wow. Entonces, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, pero es importante por eso, porque ordena, porque podemos ir a buscar algo a algún lado cuando lo necesitemos. Y el que lo necesite. O sea, puede no necesitarlo a nuestro hijo. No tiene que ver con esta cosa de, ay, lo va a querer conocer. No, tiene que ver con que la vida pasan muchas cosas a millones de personas, tiene que tener un marco. No es posible que un donante
done en cada centro y no podamos saber cuántas veces donó en cada lugar. ¿Por qué? Tal Porque cual. los centros no tienen un punto común. O sea, las donantes, no sabemos cuántas veces donó en cada lugar. Sabemos que muchos se rigen por 6 nacidos vivos. Y está bárbaro, porque está bien. Eso sería como bueno. Pero este centro se rige por 6 nacidos vivos, el otro también, el otro también, el otro también. Entonces, serviría para ordenar. Si sabemos que un donante donó tantas veces, ya cuando vaya a volver a donar, decir, un momentito, hasta acá llegaste. Para todo sirve. Sirve para explicar desde lo biológico, desde lo médico, desde Ahora, si vos se... nos considerás, Ana, perdón, ¿no? que haga esta pregunta, pero yo advierto, y corregime o que me corrija alguna de las chicas, yo advierto que hay cierto temor de llegar a la persona del donante por que está medio débil esta cuestión de la voluntad procreacional. Débil en el sentido de que no vaya a ser cosa que hay una suerte de despojo o de cuestionamiento. Digamos, hay que robustecer, me parece, el tema de la voluntad procreacional, porque por ahí ese es el eje por donde pasa la maternidad y la paternidad. El donante no es más que donante, sea anónimo, sea semianónimo o sea conocido. Es Exacto. donante. Y no tiene que haber ningún temor en llegar la instancia a que eventualmente se conozca a la persona del donante. Yo no veo ninguna objeción en ese aspecto, pero tiene que estar fortalecida esa voluntad procreacional que Totalmente. nos da la garantía de ser padres o madres. Y nosotros como padres también, tenerlo claro. Esto no tiene que ver con como dice Gustavo, ¿no? Con la maternidad, no soy más, menos madre. No, y tiene que ver con la buena comunicación. Cuanto mejor comuniquemos desde más chiquitos, menos problemas, mejor se recepciona la información. Pero bueno, no me quiero perder. Ceci, ¿alguna otra pregunta? Sí, dos personas consultaron un tema de cómo es el resguardo de datos. Y en particular hay un caso de una persona que fue mamá en este mes, que bueno, que ya lo inscribió a su hijo con el consentimiento informado, certificado por el Ministerio de Salud. Entonces consulta si se recomienda ahora hacer este amparo o judicialización para para garantizar la guarda de datos genéticos e identificatorios, y a ver si nos pueden contar un poquito más en qué consiste ese proceso. ¿Y qué sería lo primero que habría que hacer? Quizás un poco... De paso enganchado vi una pregunta que decía, ¿y qué papeles se necesitan para iniciar el amparo? O sea que Igual estamos... primero yo te diría, mi opinión es la siguiente, si recién nació tu bebé, tenés ese plazo de 10 años que si bien es un plazo que es escaso, es exiguo, muchos jueces también ya han dicho esto. Así se empezó a avanzar en este proceso de guardas que termina en principio con esta sentencia de acción colectiva. El plazo de 10 años resulta insuficiente. Es escaso, señores. Tienen que ser por más tiempo, pero vos ya tenés 10. Yo lo que les diría, en general, y esto para mí es para todos, y no es mismo si tenés un niño que tiene 8 o 9, ahí estás más justo de tiempo, hay que hablar con otra particularidad, desde otro lugar, tal vez caso por caso, así tenés, recién nació tu bebé. Yo esperaría un poco porque tal vez soy un poco, digamos, tengo fe, optimista, sí, por naturaleza, que Por algo va a ahí, salir, ya sea que aunque el sea Estado un par de Nacional años. exactamente, un par de años yo esperaría, porque esto, la verdad que hacer una evaluación judicial ahora, yo, al menos mi opinión profesional, no lo veo. Salvo, ¿qué hacemos nosotros? Por ahí sí, la persona, o cualquier otro abogado por supuesto, que haga este tipo de amparos, depende de cada caso. Por ahí hay gente que tiene niños muy chicos y dice, yo igual lo quiero hacer, aunque tenga 2 años, aunque tenga un año, aunque tenga 5, porque me quedo tranquila de que ya lo empecé y lo quiero y quiero, no importa después lo que vaya sucediendo. Bueno, eso depende de cada persona, de qué necesidad o qué inquietud y qué magnitud de esa inquietud para hacerlo o esperar un poquito y ver qué va pasando con estas Digamos noticias que, que vamos a ver, ¿viste? contando. Como para tener un parámetro de mínimas y máximas. Mínimo, mínimo, hasta tener 5 años por delante, yo creo que a los Estás tiempos de la bien, digamos, justicia, claro.
Si tu chiquito tiene 4 o 5 años, sería como el límite, porque tardan como 4 o 5 años en salir, o más. Claro, Entonces, sí. tomarte, no cuando nació, por ahí no que le des a los 2, quería a los 3, a los 4. Después ya ir viendo si Claro, lo vas a empieza, hacer por tenés como bienamparo. otra urgencia. A lo Lo mejor que en pasa es el que niño, dentro de 3 o 4 años, Ana, va a haber más experiencia judicial exacto, también. Claro, claro, porque eso es lo que nosotros vemos por ahí. Además, para nosotros mismo ahora, con esta sentencia nos modificó todos los amparos, o sea, todos los anteriores que habíamos hecho, porque no estamos en la misma circunstancia porque cambiaron. tal Entonces ya al cual. Estado no le podemos pedir nada porque un juez ya se expidió sobre ese pedido, sobre esa parte del objeto que pedíamos en el amparo. Bueno, ¿qué hacemos con los centros? Y es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar ahora con cada centro? Porque algunos ya empiezan a decir, bueno, los voy a guardar por más tiempo. Pero una cosa es que vos me lo digas, que lo manifiestes, pues los centros, ¿qué pasa? También para que sepan, normalmente dicen que los guardan y que esa obligación no se reduce a los 10 años. Ellos dicen que así lo hacen. Pero lo cierto es que no es lo mismo que ellos lo digan desde lo verbal a firmar algún tipo de documento, a que esté en el marco de un proceso judicial, obvio que adquiere otra Estén más connotación. obligados. Una Y cosa ahí es decirlo desde preguntan, enganchado con esto, preguntan, ponele que alguien quiera hacerlo igual. ¿Qué papeles necesita? ¿Cómo comienza? Los papeles es bastante sencillo en cuanto a documentación a presentar. Son los DNI del niño nacido con donación, de su mamá, en el caso que es de la pareja, si los que expresaron la voluntad proporcional, o sea, de sus padres, y el acta de nacimiento, los consentimientos informados certificados, y nada más, creo. En principio nada más. Perfecto. O sea Como para que es que tengan sencilla la todo. documentación, la tenés toda al momento que ya Yo nació, ya se agregaría pone. que hacerlo con un abogado especializado en fertilidad. Ah, bueno, sí, Sepa sí, de qué está sí. hablando. Sí, Que sí, sepa Perdón de que, qué está perdón que hablando. interrumpa, no escuché. perdón que interrumpa, pero quiero escribir en el chat y me lo rebota. Que en el tema de esto de los tiempos y demás, a algunos, como en mi caso, nos corren dos cosas. Una es que yo tengo un niño de 2 años y el año que viene cumplo 60 años y estoy sola con él. Entonces, a veces el temor está en que nos puede pasar algo a nosotros, no sé, a la mamá, digamos. Entonces, queremos tener ese resguardo de que hicimos todo lo legalmente correcto para que cuando llegue él a su edad adulta pueda acceder a lo que él necesite, ¿verdad? A veces puede pasar esa situación. También es otra Susana, ¿no? Sí. Bueno, es otra vez, cada inquietud es particular, por eso no se puede por ahí hacer, nosotros tratamos de hablar de generalidades y después hay que ir al caso concreto. Esto que vos planteás, Susana, es muy cierto, lo hemos escuchado en casos, por ejemplo, de mamás solteras, porque hay otra necesidad también, entonces, digamos, se quiere hacer algo y tal vez la urgencia es otra también. Entonces hay que escuchar cada caso en particular. Si la persona lo quiere hacer, se hace. Yo lo que digo desde lo profesional, en mi sugerencia es, depende de la edad que tenga el niño, esperar un poquito, no, porque entiendo que va a haber noticias en más o menos corto o mediano plazo. Pero bueno, si esa mamá o vos, Susana, decís, mira, yo prefiero, no quiero esperar y lo quiero iniciar, es posible, por supuesto, hacerlo. Eso No es sí, que no se puede, no busquen es a que no alguien se puede. que sepa de lo que está hablando. Busquen a alguien, un profesional, un Claro, abogado, por que supuesto. Esto es como con los médicos, es una relación de confianza. Por ahí no es un súper especialista en este tema, pero si le genera la confianza y es responsable estudiando, adelante. Totalmente, sí. tiene que saber. Bueno, a ver, Ceci, ¿tenemos más? Sí, otra es poquito con el tema de las jurisdicciones. Acá hay una pregunta particular: si soy de Paraná y vivo en Paraná y solo el nacimiento es en Capital, ¿dónde se legalizan los consentimientos? ¿Lo tengo que escribir en Paraná? Mira, es buenísima esa pregunta. Antes los consentimientos como que los legalizaban más allá del lugar, digamos, en donde nacía el niño, porque he escuchado casos de gente que nos llamó y que dice, yo lo legalicé acá y nació en otro lugar de provincia de Buenos Aires.
por ejemplo. Pero, mirá, yo creo que la legalización, déjame pensar, Yo lo haría acá. ¿vos lo harías acá donde está el centro? Yo lo haría acá donde está el centro porque es más práctico, más rápido y legalizaría todas esas firmas ante digamos, cada provincia entre jurisdicciones tienen convenios. Entonces las firmas de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, son válidas en otra jurisdicción con determinadas garantías, determinados entes que nuclea ambas jurisdicciones. Con lo cual a mí me resultaría mucho más fácil anotarlo acá, escribirlo acá y después Legalizarlo, decís vos. legalizarlo. En ¿Entiendes? realidad, se supone que se legaliza, antes se podía hacer en cualquier lado, en realidad se lo hacían acá aunque vayan y nazca en otro lado, pero lo tenés que legalizar en el lugar donde nace. Se supone que es el lugar donde va a nacer el niño, ahí se tiene que certificar o legalizar ese consentimiento y por escribano o autoridad sanitaria de donde nazca el niño. Lo que pasa es que a veces esa información no la tienen, no hay localidades muy chiquititas que por eso termina yendo un escribano. Ya con eso te alcanza, eso ya puede llevar. Sí, con el esa escribano tiene que legalizar la firma del escribano, Claro. el colegio de escribanos que corresponda a la Claro, lo jurisdicción. traes para, claro, Ceci, para acá. ¿tenemos más? Bien. Bueno, después otra pregunta, quizás está bueno para reforzar el concepto, ¿por qué les parece importante que se escriba en el registro civil los tratamientos con gametos propios? Y agrego además si hay un plazo, ¿sí? Como para esto. Claro, en realidad, mira, esa pregunta es muy buena porque es una obligación legal porque está en el Código Civil. Ahora es cierto, como nos ha planteado otra gente, y dice, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Cuál es la sanción? Y a decir verdad, esto lo voy a decir medio bajo, pero no es que hay una sanción por no hacerlo. En los casos de niños nacidos con donación, hay un derecho a la información, con lo cual es obligatorio la inscripción. Pero niños nacidos con gametos propios, muchas veces escuchamos que no los inscriben. La necesidad, uno piensa en esto siempre es el eje, es el interés superior del niño. O sea, que son sujetos para la ley de tutela preferente, se dice. O sea, es muy importante sus derechos. La idea es que sepa cómo fue concebido. Por eso es importante que esté la inscripción. Ahora, ¿qué pasa si no es debido a muerte si no lo inscribe? La realidad es que no lo es. No, no Ahora, es debido a muerte. si me preguntan, y te lo digo como profesional, incluso también como mamá, y Escribilo. inscribilo, y vos te casas en claridad, y ya aunque después le pones a tu hijo, mirá, vos naciste por tratamiento, inscribilo, hacelo, pero no, digamos, no es lo mismo que los niños nacidos con donación, donde aparece otra relevancia porque aparece el denominado derecho a la información que surge con los niños que nacidos con material genético de un tercero. Esos son los que tienen. Digamos que el nacido Pero por un ejemplo, sin ir a un extremo, no que va a pasar siempre, pero no han habido casos en clínicas que han cambiado de embriones o han transferido mal o qué sé yo, o errores, Sí. y es como, bueno, ahí vos estás diciendo que esa clínica fue la responsable de esa reproducción asistida. Totalmente, Entonces, Juli. nadie Es está verdad diciendo también. que eso nos va a pasar, pero justamente también estás asociando a la clínica que se haga responsable y queda registrado que ellos fueron los que hicieron esa fecundación y que se tienen que Totalmente. hacer cargo que si dice tu material genético sea el tuyo. Hay un nivel de responsabilidad que es necesario garantizar, porque si no es como si, dale que va, total sí o no, da lo mismo, y no es así. Es que también hay mucha fantasía en eso, bueno, las clínicas deben hacer cualquiera, mezclan y total. Hay como mucho, yo lo he escuchado un montón y decís, no, pará, o sea, esto es serio, no es. Y digo, bueno, como también eso refuerza esa seriedad desde mi punto de vista, Tal de que cual. Y esa todos realidad de los estamos. hechos. tal cual, Y es tal la cual, realidad. totalmente. Se pasó, se inscribe. Lo dice la ley, lo dice el código, hay que hacerlo. Tal cual, tal cual. Digamos. Gise, Sí, ¿qué pasa en el caso de los chicos que han nacido, ya sea ahora recientemente o dentro, digamos, hace un tiempo, y que no han hecho nada de esto, de siempre con gametas donadas, que no Sí. han certificado los consentimientos, que no han presentado a la hora de inscribir? ¿Se puede volver para atrás?
Sí, eso es lo que decíamos de la nota complementaria, porque, Ok, digamos, normalmente esto que vos decís, Gise, para atrás, siempre la ley es para adelante, se supone, sí. ¿no? Siempre no es retroactiva en principio, en términos generales, salvo la ley más Sí, benigna, bueno, otras discúlpame, cuestiones. no, porque Víctor, ¿sabés cuál es el tema? Es que veo también que hay, a ver, nosotros porque estamos acá, nos acercamos a concebir, tomamos Mm. conciencia de Estaba en contar Capital la verdad y demás. Federal. Mm. Claro, pero hay mucha gente, yo soy del interior, que es del interior o que es de acá, y ni se le cruza por la cabeza eso, no, ya está, ya tuve mi hijo, ya está, listo, no va a pasar nada. Y vos decís, a ver, es importante hablar con la verdad y transmitir y cuidar los derechos del nacido. O sea, ese es el foco. Por eso se podría hacer. No lo hiciste en su Ok. momento por la cuestión que sea, no lo sabías, no tenías las herramientas, los instrumentos, lo que sea, lo podés hacer. Pedís los consentimientos, los legalizás o certificás que es lo mismo, o los Ujú, protocolizás por escribano, que es lo mismo, y ujú, los llevas al registro haciendo una notita complementaria de que agregás en este acto los consentimientos. Pues en definitiva perfecto. se puede suplir, lo estás Ujú, haciendo, lo importante es que lo hagas. Cuanto más Después, ujú, rigor tenga la veracidad de los hechos, mejor. Como bien. decía Ana hace un rato, es necesario y es, yo diría que pongámonos en la cabeza que es imprescindible hacerlo. Por más que no tengamos la espada de Damocles atrás, que nos diga, ay, háganlo. No, no, no. Aunque no la tengamos, hagámoslo igual. porque Ujú, más que nada esto que vos decías, Gise, los niños nacidos con donación tienen este derecho a la información. O sea, ujú, Sí, a saber además, que fueron concebidos con material genético de un tercero. Y para eso tenés que escribirlos llevando los además, consentimientos. No a lo ver, hiciste, no te preocupes, lo podés hacer ahora. Se a puede Y lo que hacer. tener decía Juli, registrar. evitar la truchada del... Exacto, y otra cosa, porque hay gente que dice, ay, no, porque ahora me da cosa, como ya no lo hice ahora y ahora empieza como la culpa y mm, entonces, porque mm, no lo mm. hemos escuchado. No Mire, a ver, importa, anda ahora y hacelo ahora. yo siempre digo algo, ¿no? Siempre estamos a tiempo de corregir cosas, siempre estamos a tiempo de reescribir, modificar, anotar, poner. ¿Saben cuándo es tarde? Cuando el nacido no lo sabe, es grande y nos topamos con Ujú, una necesidad, una información, algo mm, médico, algo de algo. mm, Ahí se Ahí es más difícil baja el remediar. telón mm, y explicarle. eh, ¿Qué le explicas? Y bueno, sí, naciste por donación. Sí, bueno, tenés una enfermedad rara. Bueno, busquemos, investiguemos el nacido cuando es mm, grande, eso estamos hablando de, sí, de un hombre y una mujer, sí, adultos. Estamos hablando de una persona que nos va a cuestionar. Y mm, yo siempre digo, ¿no? Luchamos tanto, pero tanto, tanto, tanto por nuestros hijos. La peleamos tanto, cuidamos cada detalle, le rompimos los quinotos al centro para ver cuántos estudios le hicieron al donante, sí, a ver si la donante estaba, no estaba, a ver si la tatarabuela de la donante se parece a mí o no se parece. Rompimos tanto los quinotos por eso y le vamos a negar esa información y eso a nuestros hijos. Les vamos a mm, negar la posibilidad de que si les surge alguna cuestión de salud y nosotros no estamos, no pueda manotear un expediente, manotear un registro, manotear un código genético, manotear algo. ¿Por qué? Porque simplemente no lo quisimos hacer porque no, porque no, porque... ¿Por qué? O sea, la peleamos tanto, le contestamos tanto a tanta gente, luchamos con el entorno, luchamos con los negativos, luchamos con las betas, luchamos, 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 luchamos. Bueno, es una manera más de cuidar al fruto de esa lucha y de enseñarle y de mostrarle que lo nuestro fue simplemente por amor, porque mm, encima también le guardamos los datos de esas personas que nos dieron las células, porque los amamos tanto que queremos cuidar la salud suya y de sus herederos. Y también cuidar su curiosidad, porque Y acá no hay preservar su identidad. fantasmas, acá no hay, mm, se va a ir con el donante. O sea, mm, somos adultos. O sea, si hacemos las cosas bien y no mentimos, le enseñamos a nuestro hijo a ser sincero. Y ser ujú, sincero es reconocer que tuvimos la necesidad de hacer un tratamiento de fertilidad con gameta donada. A ver, ujú, no matamos a nadie.
Entonces, Ponele. ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no Bueno, ¿Por qué la no? omisión, la E omisión suele inclusive si ser se tan quiere ir grave con el como la donante, mentira ahí. si se quiere ir con el donante, también es su derecho. Todo es su derecho. No, a ver, Sí, y también, no pedimos, nosotros no le preguntamos, che, mirá, tengo ganas de tener un hijo, ¿vos querés venir al mundo nacido por donación? ¿No le preguntamos? No, porque no existe. Lo decidimos unilateralmente. No tenemos derecho a negarle la información. Tenemos derecho y obligación de luchar porque ellos tengan esa información. Ellos y o sus herederos. Ujú. tal cual, Ana, y Hay agrego esto en relación a lo que decías, perdón, un segundito, decir, y recordar que estos derechos, este derecho a la información, es de los niños, es a petición del niño nacido con donación, puede recabar los datos médicos del donante, sin hacer, o sea, lo va a hacer a través de sus padres, si es menor de edad, obviamente, ¿no? Siempre es el que es el titular del derecho, son los niños, no somos nosotros. Lo que pasa es que uno como padre va a ser el representante natural o legal de ese niño mientras sean menores de edad. Luego, a partir de los 18, tendrán derecho a la acción propia, ellos mismos ir a la justicia y pedir, por ejemplo, lo que, si quieren revelar la identidad, por ejemplo, y están guardados, lo podrá hacer con razones debidamente fundadas, dice el código, que también tienen que ser interpretadas de manera flexible desde ya. Había una manito por ahí, Mariana Pizarro. Ujú. ¿Querés preguntar algo? Sí, sí, sí. Yo, en el caso de que este registro se logre, ¿no? ¿A partir de qué año sería? ¿O cómo Ah, es? es muy buena pregunta, Mariana. No sé, la verdad es que no hay precisiones al respecto. ¿De cuándo se dicen todos los niños nacidos con donación de gametos? En realidad la técnica, o sea, esta nueva fuente que se dice filial, o sea, que esta nueva manera de ser, de esta relación filial entre padres e hijos por técnicas, surge a partir del 2000, digamos, legalmente en el código a partir del 2015. Claro, Pero hay con la niños ley del nacidos 2015. anteriores. ¿Qué pasa con los que nacieron antes? ¿No van a quedar Exactamente, eso. afuera? No, entendemos que no, no sería sensato ni justo, por Ujú. decirlo de alguna forma. No suena a que hay algunos intereses de niños que están y hay otros que no, Por no eso se digo, dejan de lado, no. Entendemos que es a todos. Ahora, las precisiones de cómo, y habrá que ver cómo sale finalmente ese registro. De hecho, igual, Mariana, en relación a tu pregunta, por ejemplo, en los casos que hemos tenido de amparos de niños nacidos antes del 2015, dijeron algunos jueces antes de esta acción colectiva que el centro los guarde y más allá de los 10 años. Y no importa que no haya estado vigente Tal cual. el código en ese momento. Y creemos que ese es un buen criterio. Ese es un lógico. criterio judicial a tener en cuenta. ¿Qué importa el niño? ¿Qué importa si nació antes o después? El Tal derecho cual, lo por tiene, eso. lo tiene igual. Sí, sí, A ver, por eso lo planteo, porque me parece que es muy ambiguo, ¿no? Como decir, bueno, No, pero lo que ¿cómo? pasa es que detenerse en el acto es soslayar el derecho del niño, Exacto, por eso. del nacido. Y eso no, ninguna autoridad puede hacer. No, Digamos, tiene que ponerlo por encima. y además acá está la realidad. La realidad y la velocidad de esta realidad social de nacimientos de tantos niños nacidos con donación, que viene desde hace tantos años, es como que camina, va mucho más rápido que la normativa. Siempre la ley trata de emparejar esta como desigualdad, por decirlo, que avanza con una ferocidad, porque cada vez hay más tratamientos, cada vez más nacimientos con donación, embriodonación, o sea, Ujú. con una velocidad que es como que es difícil que se aceite el procedimiento normativo. Va todo tan rápido que la norma hace lo que puede. No es ideal, no es perfecta, no lo es, pero se hace lo que se puede. Y siempre es y mejor que la nada. Como decía Ana, y también que decimos con Gustavo, es mejor ahora como están las cosas que antes. eso es lo que iba a aclarar, que siempre algo es mejor que nada. Igualmente, estamos en contacto con quienes nos están escuchando y con quienes iremos a hablar a futuro. Siempre nosotros vamos a plantear esto, de que quede la puerta abierta para que se pueda ir para atrás, porque si no, no tendría Obvio. sentido. O sea, así como para el registro civil hay una rectificativa o hay una aclaración, una notita que se puede agregar, si hay una persona nacida por donación, bueno, primero esa persona que no fue inscripta, que nació mucho antes del registro y demás,
esa persona, bueno, quizás tendrá que inscribirse correctamente, presentará ese No, consentimiento, eso es hará el obvio. caminito, ¿no? Pero siempre va a haber alguna posibilidad de presentar una nota, un algo. La realidad es que lo importante es que aparezca, y como todos vamos a estar ahí presionando y luchándola para que no se olviden de ningún detalle, porque la realidad es esa, estamos todos pendientes de que salga lo más completo posible, vamos a estar así. Concebir tiene el objetivo de que el registro salga. Y toda persona que se nos acerca, le vamos a taladrar la cabeza con que no te olvides de esto, no te olvides de aquello. Después, como Totalmente. salga, veremos. O sea, rectificaremos o corregiremos sobre la marcha. Lo importante es que alguien nos dé bolilla para que salga. Hay que Yo afinar tocando. claro, yo lo hice personalmente. Yo soy de la que lo hice personalmente, el registro de los consentimientos. No, yo lo hice en el 2018, no era por mail, fui personalmente al, Claro, al antes era Ministerio de personal, Salud. claro. Al Era Ministerio de presencial. Salud, Era presencial. exactamente. Y de ahí, bueno, me reía por esto de que ustedes contaban del que no conocían. Yo no lo registré en cualquier lugar, lo registré en el registro de la calle Uruguay. Sí. Exacto, no, tenés ¿No? razón, Mariana, porque vos agregás acá en Capital, no podés ir a cualquier registro. Gracias por la información que das y me hiciste No, acordar. porque Porque es de donde por más que haya nace. nacido, es el central. No, porque ese registro, el Exactamente. de Uruguay, es el central. En los otros, podés todavía decir el de Uruguay. Aunque él haya Uruguay nacido al ahí, 700. exacto. Sí. Lleva la nota ampliatoria ahí, a ese registro No, no, yo ya de la hice calle Uruguay. todo en ese momento, pero me causaba una anécdota, ¿no? La persona que lo inscribió a mi hijo no entendía nada y subió y bajó 48 veces a hablar con la jueza, que a la vez estaba casando gente y les decía, o sea, como, Y bueno. bueno, y subía y Ahora están bajaba, más y subía y bajaba. aceitados. Yo me Sí. reía porque diga, ¿cómo puede ser que no es el registro de cualquier lugar? Era el de la calle Uruguay y no Pero subía y Mariana, bajaba. lo que vos estás planteando es tan significativo que esto habilita el debate en torno de cómo se difunden, qué es lo que se difunde, cómo llega a los medios de comunicación masivos el tema de los tratamientos. Y uno escucha muchas barbaridades Exacto, en boca de algunos periodistas que vos decís, por lo menos lee antes de hablar. algo, Mucha algo. desinformación, es verdad. Totalmente. Chicos, vamos que Perdón, avanza el tiempo. Ceci, perdón, ¿dar algo? quiero aclarar una cosa. Yo tuve por donación y mi hijo nació en el Sanatorio de los Arcos, donde en el año 2022, 2021, perdón. Y hay un registro civil ahí. Sí. Yo no sabía todo esto de la protocolización de los consentimientos, entonces fui ahí. A diferencia de lo que dicen, la empleada sí tenía muy claro todo, por Mejor. suerte, En un par de y años aprendí. me explicó, me consiguió los mails a donde mandar para protocolizarlos en el Ministerio de Salud, pero digo, lo pude inscribir ahí, en ese En el registro, mismo sanatorio. en el mismo sanatorio. Tuve que ir otro día, no como otras mamás, digamos, que salían ya con el hijo inscripto, porque yo no sabía nada de todo esto. Pero no es el único el central, digo, en No, ese yo igual, perdón, también. gracias Brenda por tu dato, pero lo que Sí. quería decir del central es que para agregar, son los casos de Ah, agregar la nota complementaria es en el central, porque no te, ah, yo digo algo de niños nacidos por donación antes del 2015. En ok, esos ok. casos los mandan al central, a Uruguay. A eso me refería. Perdón que No, lo pero quiero a aclarar mí porque perdón, ¿no? A mí me había tocado el central porque me mandaron de sanatorio para hacer el DNI, pero ah, era cuestión de que no conocían ah, nada en el 2018. pero ha habido, mira, de acuerdo es verdad lo que dice Brenda, que por ahí se ha avanzado en esos Pasaron añitos. 6 años, No, Mariana, pero del 6 años. 2018 al 21, digo, es menos tiempo y mirá ya cómo se avanza, imagínate ahora. Chicos, Espero. Exactamente. esto es, En el mismo centro en 2020 a mí me asesoraron bien, conseguí todo en plena pandemia, así que en los esto arcos. es, Sí, se hace año a año con, cada empleado va avanzando en los conocimientos.
Esto se hace camino al andar. Vamos enseñando, vamos explicando, algunos saben mucho, otros más o menos, hay algunos que no saben nada y tenemos que explicar. O sea, tenemos Por una eso misión. creo que lo importante es que ustedes sepan, ustedes son Claro. los que tienen que tener la información, porque la van a necesitar y de última, el que no sabe, le preguntan, lo consultan, le muestran. Hay gente que nos manda, le mandé esta resolución, le mandé esto que dice del Código Civil, y ya se saben todos los artículos, las resoluciones, los fallos, Tal y cual. eso es muy importante. A ver, esto vuelvo a lo de la ley de fertilidad. Esto va a ser igual, va a llegar un momento que va a haber tantos fallos, tantas resoluciones, tantos de nosotros que vamos a saber explicar lo que hay que hacer, que va a haber tanta presión social que tarde o temprano alguien se va a preguntar, ¿y qué es el registro? A nivel nacional me refiero, ¿no? A ver, ¿qué onda? Esto es muy simple. Somos nosotros los que tenemos que entenderlo bien para transmitirlo bien. Y tarde o temprano va a ser fuerza. Tenemos a Ceci Fer ahí, después Leticia. Sí, porque preguntas así por chat no tenemos más más? pendiente, así Bien. que Dale, a ver, Ceci Fer. Hola, buenas noches. Yo tengo, bueno, tenemos como dos partes. Una, quiero ver si entendimos bien entonces. Lo que es guarda de datos médicos, hay una obligación por parte del centro de guardarlo durante 10 años, sí o sí. Digo, ¿para eso no es necesario un amparo? No. Exacto. No. Ok. Entonces, el amparo sería solamente para lo que son datos identificatorios y lo que venían hablando es eso, esperar unos 4 o 5 años aproximadamente como para tener cierto margen. Como para que por lo Porque, menos tengas el proceso bien avanzado antes de que tenga 10 años el chico. claro, no, es que me surgió la duda porque por un lado había escuchado en otros talleres de que era obligatorio. Pero bueno, yo estoy trabajando con una psicóloga perinatal, pero me dijo, no, el amparo lo tenés que hacer ya. Y bueno, como que me puso en 90. Dije, bueno, está bien, pero está bien. Entiendo No que. puedes esperar. Lo que pasa es que acontecieron cosas en el medio. Claro. Ok, La bueno, realidad es que van a seguir saliendo cosas. Entonces, nada. Pero por Hay las que estar dudas, atentos. Hay que tenete estar 4 o 5 años por delante para que el proceso esté avanzado. ok, Hay que dormirse, digo yo, Ana, hay que estar Exacto. atentos. está bien. Bueno, eso lo cierro. Y por otro lado, quería agregar algo con respecto al registro, que yo te había preguntado, Victoria, en su momento, porque lo que nos pasó es que quisimos ir al centro quisimos legalizar los consentimientos en el Ministerio de Salud a través del mail, y lo que me pedían en el Ministerio de Salud era, lo quiero leer como está, el consentimiento de ambos integrantes del proyecto parental. Sí. Entonces, claro, nosotros firmamos un solo consentimiento en el momento en que arrancamos con Pero el dice tratamiento. ambos consentimientos de los integrantes del proyecto, porque se entiende que son dos en este caso, Fer y Claro, vos. sí, Los dos tienen que haber firmado o el mismo o dos por separado. exacto. Bueno, nosotros firmamos uno y lo tenemos. El punto es que cuando le pedimos a las médicas que en el ministerio me piden ambos integrantes como si fueran dos. Entonces la médica me dijo, sí, eso te lo vamos a dar cuando nace. Entonces, digo, pero yo lo quiero tener antes. Y por protocolo del hospital nos dijeron que no, nos mandaron también al registro civil que está dentro del hospital. Sí. Ahí nos dieron una hojita que dice constancia de toma de consentimiento por único ejemplar, que lo tengo acá, que ahí también sabían que teníamos que ir con el consentimiento y todo, pero que no nos van a dar esto hasta que no, claro, hasta que no sea el nacimiento.
y que es así por, digamos, protocolo de la institución, sí. De ellos. del hospital. Evidentemente, porque yo le pedimos a la médica y nos dijo, esto lo hacemos así y es un trabajo de todos los días. Digo, hay un protocolo de la institución en donde, porque también te piden firma como del director de la institución. Sí. Entonces, hasta que no llega al nacimiento, no tengo la firma ni de las médicas que participaron del tratamiento, ni de la dirección, y recién después de todo eso podemos legalizar. Claro, sí, pero te lo van a firmar. Sí, te lo van a firmar, pero, solo que ellos te manejan esos tiempos para que tardes un poco más. Si ves que en ese momento si nace y no te lo quieren hacer, ahí hay que tomar otras medidas. Quizás lo hacen para tener registro de los nacidos. Total, puede ser, para que la gente también que lo hagan por eso. Como con miedo a que no lo hagan, sino que nosotros hicimos todo desde antes. Y no es posible ahí. Bueno, eso cada centro tiene su librito también. Eso, iba a Es preguntar, que eso no se no hay... contraponga con alguna disposición legal. En la medida que ellos puedan manejar su procedimiento sin oponerse a lo que la normativa que rige todo esto esté en contra, bueno, adelante, que lo hagan así, pero háganlo. Que lo hagan. Igual, por ejemplo, el Ministerio de Salud antes, no sé ahora cómo estará, pero acá en Capital, certificaban antes del nacimiento. En un momento era después del nacimiento. Como que antes lo hacían en cualquier momento que uno acudía. Si lo tenías ojo, porque también eso va variando los criterios de cómo lo van a certificar. Así a mí no, el ministerio no me dijo ni antes ni después, pero el hospital sí. El hospital me dijo, nace, te firmamos esta constancia de único ejemplar, después podés legalizar el consentimiento en el Ministerio de Salud y después recién la podemos bueno, yo siempre sugiero, anotate todo bien, si es igual, sé que sos prolijas, son prolijitos y van a anotar todo lo que va pasando para acordarse, y en el caso que eso no sea así como les dijeron, se hace algo ahí contemporáneamente a la negativa, si no va a haber, pero si llega a haber, siempre herramientas para revertir esa cuestión. Es intimado a que lo hagan. Es como un recordatorio intimatorio. Claro. Sí, no lo quería agregar esto porque fueron como muy categóricos, no, acá lo hacemos así, 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 lo tienen como por un tubo y la verdad que por nuestra experiencia, todo lo que fue burocracia en la institución donde estamos nosotros funcionó. Entonces, bueno, se ve que ellos lo tienen así, bueno, solo que eso que está pidiendo el Ministerio de Salud en este momento, o 2 consentimientos firmados por cada una de las que forman parte de la pareja, o este papelito aparte como constancia de único ejemplo. Bien. Ahora, pregunta, ¿no hay un formato de formulario único que tengan que utilizar todas las clínicas o cada clínica tiene su...? Y hay estándares, hay reglas, pero no... Sí, no están como estandarizados supuestamente los consentimientos. Están en el programa, tiene que estar en el Programa Nacional de Reproducción Medicamente Asistida, por ahí si uno busca, te metes y hay como, son bastante... Sí, porque me llama la atención eso, por ejemplo, yo leí que dice, al final dice 3 copias. Por esto que decían, pero por ejemplo en mi caso yo soy, claro, pero en mi caso yo soy madre soltera por elección, entonces, o sea, tuve que tachar la parte de la pareja, digamos, pero es como pensé que era estándar y me estoy dando cuenta que estándares, son todos más o menos iguales o parecidos, porque son como, en realidad son prototipos, porque no es que uno puede agregar demasiado. Lo haces y tenés que firmar eso. Si vos querés hacerlo, son esas condiciones, no es que podés agregar otras cuestiones que no estén en ese consentimiento. Es medio de adhesión. Sí es muy común, que no me parece que tendría que ser así, es que te mandan el consentimiento, le ponen el sello del médico, la firma, y no completan nada más. Entonces vos tenés que estar rastreando, a ver, bueno, el número de matrícula figura en la firma, pero tenés que estar rastreando el DNI de la médica, el poner el nombre de la institución, o sea, totalmente. Es como... y en el apuro, bueno, listo, esto presentado para avanzar, claro. Sí, eso te fijás por ahí cuando ese tratamiento resultó y quedaste embarazada, ahí empezás a poner otros ojos y decís, ya tenemos gente que va corriendo al centro, a los médicos, los persigue para que se lo completen, y hacelo, torturarlos para finalmente tenerlos. Está bien que lo hagan, la verdad es esa.
Bien, bueno, tenemos más preguntas en este ratito. Leticia creo que Ah, tenía la mano levantada y la bajó. creo que la bajó, sí. Ahí está, no se la escucha. A ver. Estás muteada, Leticia. A ver. Si no, decís Ceci cuando Sí, aparezca no, Leticia. claro, ¿Ah? avanzo con otra que creo que es interesante. Bueno, es de una persona que es de San Luis. Entonces, bueno, ahí está otra vez Leticia. Entonces, bueno, repetir dónde se legaliza o se certifican los consentimientos en el interior. Ella es de San Luis. Y además, ella es madre soltera. Entonces preguntó en el registro civil y le dijeron que se inscribe como madre soltera y en los datos del padre se coloca que no posee, ¿sí? Ujú. Y también saber si en ese caso también lo tiene que certificar por el Ministerio de Salud de la Nación o no hace falta. Claro, de la nación no, porque ahí si La nace en provincia. San Luis, de la provincia de San Luis, de la autoridad sanitaria que corresponda. Eso tiene que ir ahí a la autoridad sanitaria de cada jurisdicción, hay que averiguar, ahí decirle, tengo esta situación, tengo este consentimiento, voy a ser mamá soltera, con lo cual no hay un papá. ¿Qué tengo Perfecto. que traer para poder inscribir a mi hijo cuando nazca? Y no tener problemas y proteger su derecho. Todo, yo a veces digo, hagan todo digamos, ese espito o esa aclaración y por ahí empiezan a investigar. A veces no tiene una respuesta inmediata, pero tal vez van a investigar en el propio registro civil y se lo van a ir pidiendo. Pero es ahí donde tiene que legalizar y certificar. Es el lugar Bien, donde van a hacer. Eso es lo que... bien, y Cualquier- ya al presentar el consentimiento, ahí está el tema de que, bueno, que son gametos donados también por el tema del Claro, está padre, ¿no? todo, claro, Claro, está está ahí, sí, todo, sí, son entonces, gametos donados. Tiene que estar el mismo perfecto. consentimiento. Ahí Bien, le no volvió sé si Leticia. se volvió Leticia. Y Y ahí la vemos está. acompañada, Ahora se me escucha, perdón, estoy con mi bebé. ahí lo Pero vemos. les quería preguntar, porque mi bebé nació en San Isidro, en la unidad, y ellos ahí tienen su registro. Cuando yo pregunté si se tenía que legalizar o no, me dijeron que no, pero yo ahí dejé todo como en la base dinero, dejé los papeles de Criobank y todo, pero no sé si a alguien le pasó en San Isidro que no te piden los papeles de los centros legalizarlos, por nadie, ni por escribano, ni nadie. Raro. Mirá, claro, hemos escuchado igual algunos casos así. El tema es que lo dice el código que tienen que estar legalizados. Lo dice el propio Código Civil en el artículo pertinente, creo que es el 563. No me acuerdo nunca, no, dice, ¿ves? El 561. ¿No? Son requisitos para su, dice, posterior protocolización ante escribano público o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. Son Claro. requisitos que tienen que tener los consentimientos, sí o sí tienen que estar certificados. Igualmente a mí Capaz mi no se enteraron. no, porque el hombre sabía, porque me Ah, sí. dijo, bien que vos dejás eso, viste, pues yo dejé, porque yo soy mamá soltera. Me dijeron, bien que vos dejás esto, soy el donante, porque puede venir alguien y reclamar su paternidad. Entonces, no, él sabía, estaba al tanto. Pero Ujú. eso me pasó. Sí me hicieron llenar una planilla donde sí tenía opción que se Te había nacido por entrecorta. el tratamiento de fertilidad. Y A ahí ver, puse acá están comentando. una Acá cruz. están comentando también que en Chubut pasó lo mismo. Presentaron original y copia de los consentimientos con su firma, la del médico y nada más. Yo creo que es o falta de información o ganas de Yo, no trabajar. yo creo que puede ser Entonces por ahí usted falta de me hizo, información. Que lo Habría que, certifiques. Que vaya a un habría que escribano y lo certifique. Si no, digamos, si no tenés que averiguar en San Isidro dónde está esa autoridad sanitaria de San Isidro para vos certificar, digamos, de manera gratuita ese consentimiento y lo volvés a llevar. Y decís, mira, te lo vuelvo a agregar, te lo acompaño ahora certificado. No, pero no es obligatorio, "Ay, pero yo te lo quiero volver a hablar con mi abogado y me dijo que tengo que acompañar". Y lo acompañás. Si está ves bien, que listo, te es entonces hago eso. dificultoso encontrar la autoridad, tenés que ir a un escribano que el escribano te lo va a hacer. No, es que sí, yo en su momento iba a ir a un escribano, porque soy acá de Olivos y va a ser, bueno, como más fácil, bueno, no sé. Pero entonces voy a hacer eso, pero también me dio cabeza duda, ¿viste? Y había chicas que le había pasado igual, yo pregunté,
igual me dijeron, no, anda, que a varias le habían pasado que no le habían pedido que legalice. Pero Pero bueno, no, voy a es legalizado, tiene que estar certificado o protocolizado. perdón, esto certificado, perdón. Es lo mismo, legalizado o certificado sería lo mismo. Para ese caso. Para ese caso. Está bien, entonces voy a hacer eso. Gracias. No, por favor. Eh, Bueno, Bien. ¿tenemos alguna más? Yo vi un par de, no sé si querés que lea. Dale, Ana. Porque ya estamos casi terminando. A ver, alguien pregunta, Brenda, para la guarda de datos médicos que no requerirían proceso judicial, pero si se quiere acceder a ellos luego de los 10 años, ¿se debe judicializar previamente? Y bueno, ahí está el tema, en realidad de los 10 años es para todos los datos, los médicos Claro. y los no médicos. O sea, el caso es igual. Porque Ahora, la diferencia es que tenés que en el caso de los médicos podés acceder a ellos sin la acción judicial durante el caso de los 10 años. Después ese es el gran podrías, tema. Tendrías que hacer podrías. cuando uno pide la guarda, pedís la guarda de todos los datos, Tal los cual. datos no identificatorios, o sea, los médicos genéticos, y los identificatorios propiamente dicho, que son los datos particulares y filiatorios, claro, sí, de DNI, todo eso es Además, importante. la idea es, si vos lo vas a necesitar luego de los 10 años y el centro no está o desapareció o se fundió o qué sé yo, no van a estar los identificatorios, los médicos tampoco. O sea, Claro, ninguno. ocurrir que no estén. Entonces, la realidad es que para uno u otro, Tenés y que, además, sí, a veces, según qué centro, le cuesta más dar datos médicos, o sea, deberían darlos todos, a veces es fácil, a veces no es tanto. Vamos a ser sinceros, o sí, sea, nos consta. nos consta, o sea, yo inicié mi amparo cuando me dijeron que no a un dato médico, y un dato médico pago, con lo cual no era algo de suma gravedad, fui a hacer una pregunta. Entonces, a veces es fácil, a veces no. Deberían. Algunos centros lo facilitan, otros no. Esto es así, depende de cada centro. Pero después de los 10 años se puede perder cualquier cosa. O sea, se puede perder porque el centro se fundió, se unificó con otro, no sé, pueden pasar cosas. Y no, después de los 10 años y hasta los 18, nada te garantiza que todo esté siempre y guardadito. Te Ese dicen es que el sí, gran punto. obviamente, y confiamos que sí, pero confiamos. No hay un hueco ahí de unos años. Pero bueno, eso es por un lado. Por otro lado, estaban preguntando algo que, si bien no tiene que ver con el registro, vamos a contestarlo. Quería saber si es viable donar embriones a personas conocidas. Escuché que no se puede, pero vi un caso en los medios que sí. No. La realidad es que la donación entre conocidos no está, los centros no suelen aceptar donaciones entre conocidos, salvo que sean acuerdos muy privados y no crean todo lo que dicen los medios, porque a veces dicen muchas cosas que realmente no son así. Algunas cosas, si son famosos, no están claramente contadas. Entonces, nada, entre pinzas. La realidad es que la donación para nosotros es anónima, para el nacido no, pero Claro. para nosotros debería ser El anónima. anonimato, claro, es del donante y de los receptores. Relativo. Entre ellos tampoco. Solo es Exactamente. las personas nacidas. Es Eso la, sí se cae ese anonimato frente a algunas circunstancias, ¿no? por lo tanto, si hay donación de embriones entre personas conocidas, debe ser algo muy privado, puede ser, todo es posible, pero en teoría hay centros que no. Había Bien, eso. circulado en un momento una planilla de un centro como con unas opciones donde decía donante conocido, desconocido, bueno, una cosa como así. Depende, La acuerdos privados. pregunta está buena como a nivel legal, si nada, si es donante, no tiene la voluntad procreacional, eso Eso ya es es importante. fundamental. Ahora, ¿qué otras implicancias hay? No lo sabemos, no soy psicóloga, digo, no sé, Y pero Pasa que claro, no se puede, no, hay muchas, ahí ya entran en juego otras cuestiones, digamos, también vinculadas un poco, como decís, creo, con cuestiones psicológicas, también de si es conocida. Es verdad que en cuanto no de embriones no he visto, pero sí de una donante o un donante conocido,
que algunos centros está dentro del consentimiento informado. Hay que ver eso bien, cómo funciona, cómo es cada caso. Lo que sí es importante es que no hay voluntad procreacional o filiatoria con ese donante, sea conocido o no conocido, sea pía o lo que sea. No existe esa relación filial entre donante y niño nacido con donación. ¿No puede alguien venir a reclamar maternidad, paternidad por Eso De esa... ninguna manera. Eso De significa que ninguna no existe manera. ese vínculo. Porque el filial es solo con los que manifiestan la voluntad procreacional, Eso no significa excluyentemente. que después no haya una relación confusa, que eso no tiene nada que ver con... No, O no, con por un tema eso. filial, de madre, padre, Sí. tiene que ver con eso. Madre, padre, hijo. Va por otro lado, pero no por la parte filial. Bien, hay una pregunta más que tiene que ver con, digamos, está medio vinculada a los estudios que le hacen a los donantes y si nos informan o no, lo estaba buscando por acá. A ver, en términos generales, a los donantes les hacen estudios, cuando exista el registro vamos a ver cuáles y de qué se trata, porque ahí van a ser tangibles. Sabemos que se los hacen, sí, confiamos en que se los hacen, confiamos que está toda la información. Hay centros que los dan con más facilidad y hay otros centros que no lo dan con tanta facilidad. Y hay cosas que por más que queramos saberlas, surgen por las circunstancias. O sea, hay enfermedades que pueden no estar en los donantes, ni en sus abuelos, ni él acordárselas, o pueden no habérsele disparado. Entonces, a veces, esto de la diabetes es un ejemplo. Y me tocó de cerca porque yo justamente esos datos fui a averiguar. O sea, hay datos que puede que los centros no los tengan porque son declarativos. O sea, el donante puede no saber si tiene antecedentes de diabetes porque a él nunca se le disparó. Y como esos millones de estudios. Entonces, nada, esto es como todo. En algún punto tenemos que confiar y en algún otro punto tenemos que lidiar con aquello que venga, con aquello de salud que venga. Como lidiaríamos si nuestro hijo fuera de nuestra gameta y de la gameta de nuestra pareja. La realidad, siempre digo lo mismo, en otras circunstancias y en otros talleres. O sea, cuando nosotros salimos, somos jóvenes maravillosos y nos queremos tragar el mundo y conocer el amor de nuestra vida y casarnos y todo eso, no le vamos preguntando por la vida, a ver, ay, qué lindo este flaco, qué bien, lo conozco. Pasame tu ADN, te me haces un estudio genético, o sea, no hacemos eso. Entonces, y nos arriesgamos a un montón de cosas y no nos damos cuenta. Entonces, no obsesionarse con estas cuestiones, saber que, nada, es como la vida misma. Mañana a nuestro hijo le puede surgir alguna cuestión médica, que quizá el donante no lo informó, que quizá el donante no lo sabía o la donante no lo sabía. No tiene que ser mala y no contarlo, no, el centro no tiene que ser irresponsable y no estudiarlo. Pueden pasar un montón de cosas en el medio. Entonces, tener un hijo también es eso, es arriesgarnos a un montón de cosas. Que sea de gameta donada no nos garantiza más salud o menos. Lo mismo que tener una pareja. O sea, la realidad es que a veces uno como que se pone muy, muy intenso con estas cuestiones médicas. Y hay cosas que escapan al centro y escapan al donante o a la donante. Puede no saberlas. Y hay cosas genéticas que se despiertan años A o no se despiertan nunca. Entonces, bueno, ese combo también tiene que tenerse en cuenta. En cuanto al saber y a la información. Por eso es tan bueno luchar por este registro, porque por lo menos nos tipifica. Nos dice, bueno, sabemos el ADN, sabemos un panelcito genético, sabemos qué estudio le hicieron, sabemos qué declaró, qué contó, qué dijo. Sabemos mínimamente con lo que contamos. Ahora si hay otros nacidos del mismo donante. Tal cual. Ahora especulamos con lo que sabemos. ¿Por qué? Porque, y eso, justamente, la no información es la que nos desespera. O sea, yo prefiero que
mi centro de fertilidad vuelque en el registro que creemos que exista lo que tenga, y yo ser consciente de que no tiene lo que yo esperaba, o sí lo tiene, y ver qué se puede hacer con eso a no tener nada. El no saber es lo que angustia, el no tener el dato, la información básica. Pero hay cosas que no las vamos a poder controlar. Que vayamos a un centro de fertilidad no nos garantiza que sea más saludable o menos. Simplemente las circunstancias de la vida, no es lo mismo lo que le pasa a un óvulo o a un esperma que lo que le pasa al embrión formado por ese óvulo y ese esperma en distintos estadios de su crecimiento. La genética es misteriosa, o sea, no sabemos. Entonces, también tener eso, ¿no? Bajar la ansiedad y luchar porque tengamos algo que realmente nos sirva para futuro, para saber en dónde estamos parados, para saber, no sé, códigos genéticos básicos, para saber si tiene estudios o no tiene. Yo quisiera saber si no tiene, por lo menos ya es una información saberlo, pero si los tiene, genial, porque en el registro estarían, qué enfermedades declaró, qué no, qué se puede agregar, con lo cual siempre es mejor saber. Te pido permiso, Ana, para agregar algo más, y la importancia de que sea a nivel nacional, porque en el interior, donde hay clínicas, en este caso, por ejemplo, sé de alguien muy cercano en Rosario, le dijeron que sí, que hay un pequeño banco de donantes en la clínica, pero si no tiene que acudir a Buenos Aires, entonces estamos todos en la misma. Todo sale de acá, entonces esto es a nivel nacional. Es que la realidad es que los grandes proveedores de gametas son los centros. Los dos grandes centros acá en Buenos Aires. Aquí, y algunos que andan en algunas provincias. Y la realidad es que cuando un donante cumplió a ver, cuando cumplió 5 o 6 donaciones acá concretas. Inscribieron 5 o 6 donaciones, listo, la muestra va a la otra punta del país. Exacto. Y no se cruzan los datos ahí. Ese es el tema. Por eso tiene que ser nacional. Sí. ¿Por qué? Porque hoy no solamente donan en cada centro, en cada lugar, sino que esa muestra viaja a otro lado. Sí. Entonces, nada, el día que crucemos en un registro de donantes todos los datos, nos vamos a dar cuenta un montón de cosas. Así que nada, como para ir cerrando, agradecerles el tiempo que nos dedicaron. Esperamos, gracias Vicky, Gus, gracias Gise, siempre quedan temas de más y que quedan pendientes, pero bueno. Pregunten, manden mail, consulten. La idea es empoderarnos de información y lucharla bien por lo que necesitamos. Espero que les haya sido útil y estamos a disposición como siempre. Un besito. Gracias a todos. Muchas gracias. Un beso grande para todos. Gracias. Gracias. Chao, chao, gracias. Chao. Adiós, buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, chao.